día de hoy continuaremos hablando acerca de seguir al Señor. Ven y sígueme. Esa es la temática en la que hemos estado estudiando, perseverando acerca de lo importante de seguir al Señor. Ven y sígueme. Hoy vamos a hablar bajo el título Siguiendo el propósito de Dios. Siguiendo el propósito de Dios. Muy importante seguir al Señor. Lo hemos visto durante estos domingos. Leíamos textos en cuanto como los discípulos al instante, Señor, como el Señor y los discípulos siguen al Señor. Y hoy vamos a hablar, repito, acerca del propósito. Si bien el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado, ese llamado de Dios tiene un propósito. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué desea el Señor en mi vida que haga? Eso es importante descubrirlo y entenderlo. Dios solamente no llega allí para, bueno, te llamé y listo. Hay un propósito de parte de Dios. Y vamos, antes de leer la escritura, quiero invitarle para que oremos al Señor y sea el Espíritu Santo en esta mañana hablando a cada corazón. Que el Señor nos hable por su palabra en esta mañana. Amados, damos muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Nos permites adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que hagas lo que sabes nos conviene, Señor, en nuestra vida. Tú eres bueno. Te necesitamos con nosotros en esta mañana. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones, que seamos tocados por el poder de Dios en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siguiendo el propósito de Dios. Vamos a nuestra Biblia, al libro de Hechos capítulo 26. Y vamos a ver una historia de un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo. Seguramente usted ha leído acerca de Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Encontramos a este servidor del Señor haciendo la obra, haciendo la tarea, cumpliendo el propósito del Señor, el propósito de Dios. Y en este capítulo 20, donde vamos a estar desarrollando la lectura, Pablo está en un momento difícil, en un momento de aprieto, en un momento donde necesita hablar acerca del evangelio y al mismo tiempo hablar acerca de su inocencia. Pablo estaba allí preso, estaba frente a las autoridades, y Pablo aprovecha el momento, la circunstancia, el momento de prueba para hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se está desarrollando todo esto que vamos a leer. Vamos a leer a partir capítulo 26, libro de Hechos, versículos del 19 en adelante. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente
a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. El apóstol Pablo, siguiendo el propósito de Dios, siguiendo la instrucción de Dios, lo que el Señor le había mandado a hacer, en medio de una situación como la hemos leído, de prisiones, en medio de un momento difícil, en medio de un momento donde las cosas no estaban saliendo bien. Sin embargo, Pablo está dispuesto a hacer lo que el Señor le pide que haga, y era llevar su palabra, anunciar el evangelio. Miremos un poco en los versículos anteriores. Pablo comienza a hablar acerca de su conversión, de cómo el Señor le ha llamado, cómo el Señor le ha convocado, cómo él decide seguir el propósito. Y la Biblia nos habla de ese propósito de Dios para la vida de Pablo. Repito, es importante nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que oyen, que escuchamos el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo, que el Señor nos ha encomendado algo muy especial: que propaguemos su palabra, que le hablemos al perdido, al que está muerto en vida, al que no reacciona. Ese es el plan de Dios, que muchos conozcan del Señor. Entonces miremos
por un momento en el capítulo 26, ese capítulo que estamos leyendo, lo que el Señor le dice a Pablo. Versículo 16. Mire conmigo, Hechos 26, del 16 al 18. Ahí vemos ese propósito de Dios para Pablo. Pero levántate, le dice el Señor. ¿A quién le está hablando? A Pablo. Dios hablándole a Pablo. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Dios se muestra, se revela a la vida de Pablo. Aquí le está diciendo para qué, cuál es la razón por la cual se revela a la vida de Pablo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios se revela, se muestra a nuestras vidas? Aquí está la razón, aquí está el propósito. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Nota lo que le dice el Señor, para ponerte. Es Dios quien coloca. Es el Señor quien está hablándole a Pablo. Te voy a colocar por ministro y testigo, para que muestres, me he aparecido a ti, para que seas testigo. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos del Señor. ¿Testigos de qué? De lo que Dios está haciendo primeramente en nuestra vida. En nuestra vida. Hablar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. No solo las presentes, sino que en las futuras tú también estarás allí y vas a dar testimonio de estas cosas. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces Dios le está prometiendo su respaldo. Te voy a guardar de tu propio pueblo. Te voy a guardar de aquellos que se van a oponer a que tú hables mi palabra. Repito, ahí está Dios mostrándole el propósito, hablando de lo que ha de venir. Verso 18. Para que abras, ¿qué le dice el Señor? Para que abras sus ojos. Aquí viene otro para. ¿Para que qué cosa? Para que se conviertan de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está resumido el evangelio. Ahí le está diciendo Dios para qué lo está levantando, para qué le está enviando. Para abrir, dice allí el versículo 18, para que abras sus ojos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Pablo va a abrir los ojos de esas personas? ¿Qué herramientas tiene el apóstol Pablo para darle la vista a alguien? ¿Acaso no veían? ¿Ciegos de qué? Para abrir los ojos. La gente estaba mirando, la gente estaba viendo. Pero Dios le está hablando en términos espirituales. Le está diciendo: yo voy a poner mi palabra en tu corazón. Yo te voy a enviar para que hables lo que yo quiero y deseo que hables. Y esa palabra abrirá los ojos de las personas. ¿Cuál es la palabra? El evangelio. La palabra de Cristo. Cuando usted predica a Cristo, cuando predicamos del Señor, del evangelio, somos instrumentos de Dios para abrir los ojos de las personas. Usted y yo vemos afuera gente aparentemente normalita, pero hay mucha gente afuera que tiene vendas
en sus ojos, que no ven, que no escuchan, que no ven la obra del Señor, que no escuchan el evangelio. Entonces el Señor, Dios, llama a Pablo, le dice: levántate. Le está hablando del propósito, le está diciendo por qué te he llamado, para qué te he llamado. No te llamé para que te quedes ahí sentado como si nada hubiese ocurrido. No, Dios le levanta. El Señor levanta a Pablo, lo llama con un propósito. Mire algo. Yo traje aquí esta pañoleta. La gente estaba ciega. Las personas sin Cristo están ciegas. Bueno, yo le pido aquí el favor nuevamente a Andrés. Muchas veces esa es bendición del Señor. Ven acá. Algo así. Entonces, la gente sin Cristo en lo espiritual está pasando eso. Espiritualmente está ocurriendo esta situación. Nosotros vamos y vemos a la gente, vemos un estudiante, una persona que va por ahí, que trabaja, que hace las cosas normalmente, pero en Dios lo que está ocurriendo es eso. Él no puede ver lo que Dios está haciendo. Él no puede ver lo que Dios está haciendo. Así éramos muchos de nosotros. Muchos de nosotros andábamos por la vida vendados. Ahora, ¿qué se requiere para que Él pueda ver? Que venga alguien, instrumento de Dios, que se convierta en quien le suelta la venda, le quita. ¿Cómo se quita? Con el evangelio. No hay otra forma. La Biblia dice que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que ocurre. Uno ve hogares, familias, pero, oye, buena gente. Mira, pero es que es bien ubicadito. Pero es que mira esa señora. Pero mira ese joven, lo más de bien. Pero andan así. No conocen del amor de Dios. No saben. Y los vemos allí por aún familiares nuestros. Van por la vida, pero van cegados. Entonces Dios levanta a Pablo, lo llama con un propósito y le dice: quiero, Pablo, que le prediques mi palabra a toda esa gente. Y viene Pablo, les predica el evangelio y Dios le dice: para que abras los ojos de esas personas y se arrepientan, le dice Pablo, y se arrepientan y se vuelvan a mí, se vuelvan a Dios, porque esta persona no está arrepentida. Esta persona todo el tiempo dice que es buena. Sin Cristo nadie es bueno. Sin Cristo nadie es bueno. La Biblia dice que Él nos justifica. Somos justificados. Entonces por eso nosotros tenemos que hablarle a personas como esta. Hablarles del amor de Dios, el evangelio. Porque no ven, no dice: oye, ahora nosotros vemos. Y muchos de nosotros vemos actitudes, situaciones que decimos: pero ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué pasa eso? Muchos de nosotros nos indignamos y nos da rabia. Mira el otro, le estoy hablando de Dios, le estoy invitando a la iglesia, le estoy hablando, pero no quiere. ¿Por qué? Está ciego, no ve a Dios, está viendo a Shakira, está viendo el pecado, está viendo entretenciones. Cerraron toda esta vía, muchos hermanos no pudieron llegar hoy aquí. Pero mucha de esa gente la han preparado para que no vean. Hay droga, hay alcohol, hay adulterio, hay fornicación, hay muchas cosas, no solo en esta época.
en todo lugar. ¿Y qué hace el mundo? La sociedad ciega. Ve todo normal. Todo es normal. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso qué? El adulterio lo ven bueno, el otro aquí, y muchas cosas de las que antes nosotros participábamos. ¿Por qué participábamos? Porque estábamos. Ahora tú y yo lo entendemos. Pastor, ¿y por qué lo entiendo ahora? Porque lo entendemos. Porque el Señor usó a alguien para predicarnos el evangelio y ocurre esto. Ahora ve las cosas. Ahora este joven, este muchacho dice: yo quiero servirle a Dios. Yo me voy a poner detrás del piano. Ahora yo voy a ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Ahora él va a su casa y le dice: me ha ocurrido algo extraordinario. Y la gente le va a decir: ¿te ganaste el baloto? Bueno, algo mejor que el baloto. Cristo ahora está en mi corazón y él me gobierna. Eso es lo que pasó con nosotros. Dígame si eso no es misericordia de Dios. Misericordia del Señor. Nos quitaron la venda, la predicación del evangelio. Por eso el Señor en su palabra dice: tú predica, que mi palabra hará lo que yo quiero que haga. Dios hace prosperar su palabra. Entonces tú te conviertes en ese instrumento quitavendas. Tú vas quitando, vas predicando a Cristo, le hablas a la gente del amor de Dios. Eso es seguir el propósito de Dios. Pablo lo está haciendo. Pablo está disfrutando esa situación. Mire ahí en el capítulo 26, los versículos 1 y 2. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Aquí está Dios actuando en la vida de Pablo. Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me siento deprimido. ¿Cómo estaba? Me siento dichoso. ¿Por qué hay dicha en Pablo? Él ve la oportunidad, la prueba, la circunstancia adversa como una oportunidad de Dios. Siempre tú y yo necesitamos ver en lo que nos esté ocurriendo negativo oportunidades del Señor. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Qué se trae Dios con esta situación? ¿Qué se trae Dios? ¿Qué está ajustando Dios en mi vida? Pablo se siente dichoso. ¿Cómo entender eso? Una persona que está encadenada, está presa, uno diría: ¿cuántas pastillas te tomas al día, Pablo? ¿Cómo duermes tú así? ¿Cuál es la dicha? Yo no veo dicha en estar encadenado, alejado de lo suyo. ¿Dónde está la dicha? Era un hombre que entendía para qué había sido llamado. El llamado no ha cambiado. El llamado de Dios para nosotros sigue siendo el mismo. Nos llama para que tú y yo, en medio de las dificultades, las adversidades de la vida, y llenos del Espíritu Santo, podamos decir, al igual de Pablo, que Pablo: estoy dichoso. A pesar de. Eso es algo sobrenatural. A pesar de, estoy dichoso. Entonces Pablo está entendiendo ese propósito del Señor. Versículo 19. ¿Qué comienza? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui, ¿qué cosa? No fui rebelde. Pablo no se rehúsa a hacer la voluntad de Dios. Le está explicando, le está hablando a este rey.
lo está ubicando, le está diciendo por qué estoy yo aquí. No fui rebelde. ¿No fue rebelde a qué? Al llamado que Dios me hizo. No fui rebelde al propósito. Ese es conocer nuestro propósito en el Señor. ¿Cuánta gente se muere hoy día pero no descubre para qué? Por eso no todo es trabajo, no todo es esto, y afanados y haciendo cosas y cosas y cosas. Y no descubrimos para qué nos trajo el Señor. Para ser instrumentos en sus manos, para quitar vendas, para quitarle la venda al tío, al abuelo, al sobrino, a los hijos, a mi gran amigo, al otro, hablar del Señor, ser sabios para poder llegarles, hablar, alumbrar, propósito del Señor. Entonces Pablo está diciendo: no fui rebelde a la visión celestial. Versículo 20, ¿qué más hace Pablo? Sino que anuncié. Pablo no se revela, Pablo no dice otro día, Pablo se pone en marcha. Rey Agripa, estoy para anunciar. Alguien que está entendiendo el propósito de Dios. No se ha revelado a la visión de Dios. A veces somos rebeldes. Somos rebeldes a lo que el Señor nos ha encomendado, a anunciar su palabra. Entonces nos enfrascamos. Cuando alguien no entiende, cuando no entendemos nuestro propósito, fácil caer en una depresión constante. No que no vengan momentos de tristeza en nuestra vida, no que no atravesemos momentos de dolor, circunstancias. Sí, mientras estemos en este mundo vamos a tener episodios de situaciones complejas, pero no vivir en eso, no vivir en la depresión, no vivir en la angustia, no vivir todo el tiempo. Es cuando no descubrimos ese propósito en Dios. Y Pablo está hablando: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente. Y comienza a hablar acerca de los que están en Damasco. Les dice para qué: para que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo que pasó en el ejemplo ahorita. Le predicamos el evangelio, ¿para qué? Para que esa persona entienda por el Espíritu Santo que tiene que arrepentirse, que la manera de estar con Dios un día es arrepentirse y se convierta de las tinieblas a la luz. El ejemplo estaba en tinieblas. Tú y yo, repito, estábamos en las tinieblas, vendados, una venda todo el tiempo, estudiando, preparándonos, haciendo esto y aquello, pero andábamos en tinieblas. Gloria al Señor que alguien nos habló el evangelio, usado por el Señor, para que hoy estemos aquí, para que la luz de Cristo haya traído a nosotros alumbramiento en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, cuando usted vea, pensando en esto, yo decía: oiga, ¿cuánta gente te montas con el taxi, en el InDriver, en la buseta, y uno mira ciegos? Hay muchos. ¿Cuántos ciegos habrá en este bus? ¿Cuánta gente? Usted llega a la oficina y mira cuántos ciegos habrá aquí. Entonces Dios le dijo a Pablo: para que seas testimonio. A veces no tenemos esa oportunidad de hablar, pero sí ser testimonio. La gente va a observar. La gente te va a ver en la universidad, la gente te va a ver en el trabajo, la gente nos va a ver en muchos lugares. Oiga, en algún momento ese corazón va a ser movido por ese testimonio, porque Dios te llamó con un propósito, y eso comienza a impactar a las personas y esas vendas van cayendo. Entonces Pablo está hablando de esa conversión. ¿Para qué está? Para que se conviertan a Dios. Por causa de esto, versículo 21, mire lo que le vino a Pablo en esa situación. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron ¿qué cosa?
matarme. ¿Por causa de qué? Del evangelio. Eso nos dice que hay oposición. Se nos van a oponer. El enemigo se levanta porque el enemigo no le agrada que las vidas sean transformadas, que las vidas sean cambiadas. Entonces Pablo dice: cuando hice esto, me prendieron, lo atraparon. Viene la persecución en la vida de Pablo y querían matarme, es decir, querían callar a Pablo, que no hablara, que no dijera nada. Lo agarraron y lo apretaron y está viviendo un tiempo de cárcel. Pretendían matarlo. Lo mismo pasó con nuestro Señor, con Cristo igual. Cuando aparece en el terreno, en el ministerio, cuando Cristo comienza a anunciar el reino de Dios y su justicia, inmediatamente venían tras él para matarlo, para crucificarlo. Ciegos. El mundo de hoy anda en esa ceguera. Estaban ciegos, querían matar a Pablo, pero aquí Pablo reconoce la protección de Dios. Verso 22, ¿qué dice el versículo 22? ¿Qué ocurrió? Habiendo obtenido auxilio de Dios. Dios llama a Pablo, Dios te llama a ti y a mí, pero el Señor nos guarda. El Señor estaba guardando a Pablo. Dice: encontré que Dios me auxilió, que Dios me ayudó. Dios estaba con Pablo. Por eso oramos, nuestras oraciones deben: Señor, guárdame. Nos preparamos toda la semana: Señor, que seas instrumento tuyo. Guárdame al momento de hablarle a mi tío, a mi mamá, a mi papá, al vecino. Guárdame, ayúdame. Dios auxilió a Pablo, y ese auxilio de Dios dice que perseveró hasta el día de hoy. Pablo no se detenía. Pablo persevera. Pablo está entendiendo el llamado del Señor. ¿Qué tanto estamos nosotros perseverando? ¿Qué tanto nosotros, en medio de la oposición, de que algo nos ocurra, situaciones que a veces tienden a amilanarnos, a detenernos? Pablo perseveraba. Y en esto, en ese llamado del Señor, necesitamos perseverar a pesar de las oposiciones de la vida, a pesar de aquello que se pueda levantar. Perseveramos. Pablo perseveraba hasta el día de hoy, dando testimonio. Dice: a pequeños y a grandes. Estaban incluidos los niños. Hoy tenemos niños ya casi jovencitos, unos jovencitos escuchando la palabra. Salieron de allá de la escuela de niños y hoy está aquí. Creo que por ahí está Erwin. Miren a Erwin ahí. Ahí está ese joven. Viene de allá. Hoy es su primer día aquí en el templo con nosotros. Porque él también, a él se le debe predicar, y desde allá, desde muy niño, se le está predicando de Cristo. Qué bendición poderlo tener. Y así muchos chicos que ya no están allá, sino que pasan para acá. El Señor les va permitiendo ir madurando en la palabra, ir entendiendo más cosas. Entonces Pablo dice: le estoy predicando a pequeños y a grandes, no diciendo, mire cómo Pablo hablaba, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Me ciño a la escritura, es decir, me ciño a la palabra, me ciño a lo que Dios está hablando. No les estoy hablando, dice Pablo, no les estoy hablando fábulas o otras cosas por ahí, no. Lo que le escuché a los profetas, lo que sabemos de ellos y de Moisés. No es predicar allí por predicar, es saber qué estoy diciendo.
Es saber que estoy hablando. ¿Y cómo lo sé? Con la palabra, con la escritura. La Biblia me va a ayudar, nos va a dar la palabra de Dios habilidad para decir, bueno, ¿y qué voy a decir? Está escrito. Lo que la palabra, no son nuestras ideas, no es nuestro misticismo a veces por ahí, no es lo que vi en YouTube, es la escritura, la palabra. No es porque vi un video y a fulanito mira lo que dice, no, es la escritura, es la palabra. Lo que escuché a los profetas y a Moisés. Eso necesitamos predicar. ¿Qué dice la escritura? No dijo otra cosa. A veces nosotros hasta podemos dañar hasta la predicación. Comenzamos a hablar una serie de cosas pensando, ¿y dónde está el evangelio ahí? Y nos tiramos a veces a la gente. Le dije, nos afanamos por... Pablo estaba hablando con entendimiento, entendiendo que Dios le estaba hablando. No dijo otra cosa sino lo de los profetas y lo de Moisés. ¿Qué le dijo? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Le estaba hablando de Cristo, del Señor. Estaba quitando vendas. Había oposición en Pablo. Cuando dice estas cosas, nuevamente alguien se levanta, a alguien le incomoda, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Aparece este personaje, Festo. ¿Qué le dice Festo a gran voz? Está loco. A gran voz. Festo, el procurador, un dirigente, se levanta Festo. Pablo está hablando todo esto y a Festo le incomoda. Le incomoda y se burla de lo que Pablo está diciendo. La Biblia habla de los burladores. Se molesta al punto de estar loco. La mucha letra te está, como decimos aquí en la costa, te está sollando. Ya te volvieron loco en ese lugar. ¿Quién es el pastor donde vas? Te lavó en la cabeza, te lavó el cerebro. Estás hablando locuras. Festo le grita eso. Dice la palabra que Festo levantó su voz. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Yo no sé a cuántos aquí le han dicho algo parecido. La gente incómoda. Pastor, ¿y por qué se incomodan? Porque tienen una venda. Porque no ven con claridad. A mí me incomodaba en mis tiempos de ceguera. A mí me incomodaban. Yo tenía una venda. Yo podía salir facilito a las 3 de la mañana con una botella de trago sucio, y me hablaban del evangelio, pero yo decía, qué loco estás. Festo fue decente con Pablo. Yo no decía loco. Entonces Festo le dice, se burla de lo que Pablo está diciendo. Busque conmigo Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán. ¿Quiénes vendrán? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen
así como desde el principio de la creación. Entonces está diciendo, dice la Escritura, vendrán burladores, personas que se burlan, se mofan del evangelio. ¿Y qué ha ocurrido? Mira, ¿dónde está Dios? Mira cómo están las cosas. Mira cómo todo es cierto, aparentemente. Pero hay mucha gente ciega burlándose del evangelio. No necesitamos soltar la carcajada. A veces la actitud de la gente es de burla, darle espalda al evangelio, cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Entonces el Señor en la palabra está diciendo, ese tipo de personas vendrán, burladores, que van a decir, ¿dónde está ese cambio? Festo, volvamos a Hechos, Festo era ese tipo de burladores. Le dice a Pablo, estás loco. Y Pablo ahora le dice, le habla con sabiduría, le habla Pablo con amabilidad. Festo era un procurador, alguien importante. Y Pablo le dice lo siguiente: excelentísimo Festo. Pablo era un hombre de Dios. Pablo, esto no le hizo botar el chupo a Pablo. Esto no descontroló a Pablo. Esto no lo sacó de sus cabales a Pablo. Imagínense, le han dicho loco, era para, mira, ¿sabes una cosa, Festo? Pablo mantuvo la cordura. Excelentísimo Festo, con amabilidad, fue amable. El evangelio no es para pelear con la gente. ¿Para ver? ¿Y por qué? El evangelio no es para eso. A veces se forman unas trifulcas. ¿Quién le estaba predicando? Y bueno, se pelea. Vamos a tener oposición. Se va a levantar gente a decirnos locos y quizás quién sabe qué otras cosas. Pero estamos llamados por esa llenura del Espíritu Santo a mantener el equilibrio emocional. Usted ya sabe que esa persona puede contestarte, puede salirte con 2 piedras en la mano, hasta puede convidarte a pelear, puede decirte quién sabe qué cosa. Usted con tranquilidad, calmado, orando allí quizás. Señor, mira a esta persona. Entonces Pablo le dice, excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. De verdad y de cordura. Estoy anunciando la palabra de Dios, que es verdad. Pablo estaba allí delante del rey Agripa, un conocedor de la cultura del momento. Está Festo, gente importante, y Pablo se mantiene allí porque sabe que Dios lo ha enviado, que el Señor lo está respaldando. Le estoy hablando, dice, con verdad y cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien. Le está diciendo Pablo, Agripa sabe estas cosas. Versículos atrás, Pablo le está hablando a Agripa de su conversión, de todo lo que sucedía allí en el momento. Y Agripa conocía mucho de la cultura judía, sabía. Entonces le está diciendo aquí, tú sabes lo que te estoy hablando. Mucha gente sabe, no es que no saben lo que tú le hablas con la palabra. ¿Saben? ¿Qué es lo que pasa? No toman una decisión. No por la religión, por Cristo. Entonces Pablo tiene a Agripa y le dice, tú sabes de lo que te estoy hablando. Es decir, tú sabes que estás en un camino equivocado, un camino que no es Cristo. Tú lo sabes. Allí está Pablo cumpliendo el propósito de Dios. Pues el rey sabe estas cosas,
delante de quien también hablo con toda confianza. Pablo, ¿qué tenía para hablar? Confianza. Tengamos confianza al momento de predicar el evangelio. Esa confianza la da el Espíritu Santo. Dios te va a dar confianza en que podamos ir al amigo, al compañero, al vecino, buscar esa estrategia, el propósito, comenzar a hacernos la pregunta si no la hemos hecho. Bueno, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Soy realmente ese instrumento del Señor? Pablo estaba en otras cosas y el Señor lo llama, el Señor comienza a revelarle, a decirle el propósito: para esto te llamé, Pablo, para que abras los ojos de las personas, te llamé. Y Pablo, inmediatamente que recibe la instrucción, comienza a trabajar, comienza a decirle al Señor y le dice a esa persona: me siento dichoso. Una actitud, un hombre con el Espíritu Santo, un hombre allí con cordura, un hombre que cualquier cosa no era que lo iba a sacar. A veces una mirada, un dicho, ya la gente no, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Qué te pasa? No, yo no. Un resentimiento. Oye, hermano, porque se me paró un mosquito. Yo pensé que en la iglesia no había mosquitos y me fui. Imagine usted, a estas alturas nosotros. Pablo estaba encadenado, le habían dado palo a Pablo, le estaban diciendo, lo estaban exhibiendo. Pablo, ¿qué tienes para decir? Me siento dichoso. Imagínense, yo creo que hasta una sonrisa. ¿Quién pasan con palo en el calabozo, encerrado, con las ratas allá atrás, en un lugar húmedo? Tenía enfrente los que lo habían puesto allá, lo estaban enjuiciando, vituperio, diciendo. Y el diablo le dio el micrófono a Pablo, hablando figuradamente. Vamos a darle para que diga cómo se siente. Ya me lo pinto diciendo lo mal que se siente. Ahí lo voy a coger. Pablo, ¿cómo te sientes? Dichoso. ¿Cómo? Dichoso. Vamos a moverle el piso a el trabajo, él por aquí y por acá, y una cosa, y el ambiente de la casa. Vamos a darle el micrófono a fulano allá en Morales. Dios, yo quiero ver cómo dice. ¿Cómo te sientes? Él está esperando esto. Acabado. Mal. No me llama el pastor. Tony me pisó al entrar. Vi una escena allá, gente como sin corazón. El diablo está esperando eso de nosotros. En Cristo, ¿cómo te sientes? Oiga, veo la obra de Dios fuerte cada vez más. Veo a Dios actuar. Hay sus cosas, pero veo a Dios moviéndose en la vida de Andrew, de fulano, del otro, de acá, del uno. Veo, hay cosas por mejorar. Cristo las está mejorando. Sé que todos vamos a salir adelante en nuestra iglesia. No, es que en esa iglesia, no se habla así. El diablo quiere decir, Didi, en esa iglesia. ¿Sabes? Nos da el micrófono para, es que en esa iglesia. No. Nosotros que sabemos que somos una partida de imperfectos, todos, comenzando desde este pastor, decimos, me siento dichoso. Estoy viendo cómo Dios nos está moldeando, cómo está trabajando Dios con nosotros, cómo Dios está allí, cómo Dios está perfeccionando el carácter. Estoy viendo a Dios actuar en mi vida de una manera. En el pasado yo no me hubiera aguantado el pisón de Tony con ese zapatón, pero ahora ya me ha pisado 3 veces, pero me siento dichoso. Amén. Eso hace el evangelio. Eso hace Dios en medio nuestro. Eso es lo que ocurre. Así que por si las moscas, mañana se te pone un mosquito por aquí, mañana el diablo te pone el micrófono para que digas que usted digan, te reprendo, Satanás. Yo voy a hablar lo que Dios
quiere que hable, el propósito, el llamado del Señor. Eso es alguien con el Cristo, lleno del Espíritu Santo. Que a veces uno como que, aquí en nosotros, la partida de imperfectos que somos, a veces a uno se le quiere salir el chuki, ¿o no? Como que yo con esta no me quedo. Y el diablo nos dice, suelta, quiero escuchar. Y entonces te voy a decir, diablo inmundo, me siento dichoso. Plantado en la casa del Señor. No somos la gran cosa. El pastor no es la gran cosa. Pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que. Todo cambia. El diablo se va con el rabo entre las piernas. Si dice, no, yo no pude, no lo logré. Entonces en esa estaba Pablo. Se sentía dichoso. Todo eso se lo estaba diciendo al rey Agripa, a Festo. Y mira con la que le sale Pablo, verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Cómo termina esa pregunta? Yo sé que crees. Yo sé que crees, Agripa. Yo sé que crees que esta palabra que te estoy dando no quedó en el aire. Yo puedo pensar cómo estaba Agripa, quizás temblando ahí, como que ¿qué hago? Es cierto, ¿cómo supo? ¿Cómo supo Pablo lo que estoy viviendo? ¿Cómo supo que estoy que lo agarro y lo abrazo y le digo gracias por compartir la palabra, Pablo? Pero tengo aquí a Festo, al loco de Festo, está Berenice, hay mucha gente aquí. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir si ahora me ven en la iglesia? Y ahí estaba Agripa con ganas de decir, gloria a Dios, Señor. Yo sé que crees, Agripa. Yo sé que para ti no es ajeno lo que te estoy diciendo. Y Agripa le responde, verso 28. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi pegó en el palo. Casito. Claro. No hay una decisión. Ve allí, pero no lo toma. Y así hay mucha gente hoy. Yo sé que es verdad. Yo sé que esto. Yo sé que lo otro. Yo sé que lo que estoy haciendo es malo ante los ojos de Dios. Yo sé esto, yo sé. Y el Señor está diciendo, sí, sabes todo. Yo sé que crees y estoy esperando algo. Y entonces mucha gente está, sí lo hago, sí esto, sí lo otro, y un día de esto. Y están los amigotes en la esquina. No, mira, ay, ahora evangélico, ahora cristiano. Pablo no dijo evangélico, cristiano. Y ven, y está. Y ahora con la Biblia bajo el brazo. Y ahora fulanito. Y esto, ay, no vas a ir a la vía 40, eso tan rico que está. Y ahora mira, y ahora lo otro, y ahora. Y estaba casi Agripa y creía y se sintió confrontado. La palabra nos confronta. Y Pablo hablando y Pablo, yo sé que crees, Agripa. La risita quizás de Pablo. Ay, Agripa. Imagínese la puertona que Dios le abrió a Agripa. Dios dedicó en ese momento el espacio, levanta a Pablo y le dice, yo amo el Señor, yo amo a ese rey, yo amo a Agripa. Y Pablo, Agripa, rescátalo, ve, que me escuche. No era que Dios estaba, dice Agripa, Dios amaba a Agripa. Si no lo hubiese amado, no hubiera permitido que escuchara el evangelio. Le permitió que escuchara, pero Agripa no. Dice, por poco
me persuades. Y Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, Festo, el otro, los principales, la gente que estaba ahí, ojalá. Pero cerraron la puerta. Estamos en tiempos de predicación de la palabra del Señor. Cumplir el propósito, el llamado del Señor. ¿Qué me encomendó el Señor? Comienzo. Dios te da ideas, Dios te da fórmulas, te dice cómo le hablas a esa persona que aparentemente su corazón está duro. Le dice, y usted va, entonces ya nuestra perspectiva cambia. Usted no se levanta pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, hay una vida, hay cosas, pero ahora usted y yo, bueno, Señor, aquí voy nuevamente a servirte. Mira ese vecino allá, mira aquí, mira mi amigo, ¿cómo está? Mira, ¿cómo? Y ahí vas. ¿Qué tal esta invitación? Mira esto, mira lo otro. Y comienza Dios a darte ideas para compartir la palabra del Señor. Verso 30, y vamos terminando. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Agripa dice: ya Pablo hubiera salido de esto, ya nosotros lo dejamos en libertad, yo no veo nada malo en él. Pero Pablo insiste en ir a Roma y hablar allá también. ¿Por qué? Pablo no está rogando por su libertad física. Pablo no está interesado en otra cosa sino en cumplir, en seguir el propósito celestial, el propósito de Dios. Ese ahora, las prioridades cambian para Pablo. Ahora dice: la dicha mía es Cristo, no es la libertad física, las cadenas. Pablo cambia. A veces tenemos prioridades invertidas y hay cosas que no funcionan porque estamos con las prioridades malas. Dios está diciendo: para eso no me revelé a tu vida, para que estuvieras en esa y en esa. Y comienza el Señor a identificar cosas que no estamos haciendo, lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces la vida para muchos se les convierte en, perdónenme la expresión, en una jartera de vida. ¿Qué vida la mía? ¿Por qué? Porque no ha descubierto y ha creído quizás, pero pasa como Festo. No se atreven, no dan el paso, siguen en otras cosas, entretenidos con el mundo, con esto por acá, y lo que Dios nos llama a hacer no lo hacemos. Agripa no entiende. Agripa dice: Pablo, ya, mi hijo ya queda libre. No, Pablo ahora dice: voy a Roma, apelé donde el César, donde el emperador, porque a ese también le voy a hablar. Ese necesita salvación. Prioridades que nos invita la Escritura a revisar. ¿Cómo tengo las prioridades de mi vida? ¿En dónde está puesto mi corazón? En el diploma quiero un magíster, gloria a Dios. Dios te bendiga y te haga excelente. Pero realmente Dios no te trajo a este mundo a tener la pared llena de diploma. Hacer dinero, bendito Dios, que puedes bendecir, que puedes ayudar, que puedes, gloria al Señor, pero para eso tampoco es. Quiero tener 5 trabajos, bendito sea, y Dios te continúe prosperando. Aquí hemos orado, aquí oramos por los emprendimientos, oramos por los empleos, oramos esto, pero ese no es el fin. Hace parte de las bendiciones de Dios. Dios no quiere que nosotros del trabajo hagamos un ídolo, de las riquezas un ídolo.
de la familia un ídolo. No, Él quiere que nosotros lo adoremos únicamente a Él. Entonces ahí está Agripa. Mucha gente dice, oye, hoy domingo y tú a las 10 de la mañana en la iglesia, tú tan sabroso como está. Dice, no, es que yo tengo prioridades en este momento. Yo voy a la iglesia y luego si quieres comparto contigo. Yo voy a orar, voy a prioridades en Dios, en el Señor. Así que Pablo apela a César y el resto, a Agripa, Festo, el resto de personas que estaban ahí quedaron, no entendemos, porque tenían la venda puesta. Así que si el Señor lo permite, cada uno de nosotros somos quitadores de venda. Vamos a orar. A veces es difícil quitar, pero con oración, la palabra, compartir, disponerme. Bueno, Señor, aquí estoy. Quiero ser un quitador de vendas, así como un día alguien quitó la venda de mis ojos. Y hoy estamos alabando al Señor. Ahora nuestra vida tiene un propósito. Ahora la vida del cristiano va encaminada en Cristo. Hay dificultades, sí. Oiga, y en esa iglesia hay problemas, sí, hermano. Tenemos problemas. Hay dificultades. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cositas. Pero esa iglesia es perfecta. No. En morada de Dios vas a encontrar algunos detallitos, pero eso no nos impide ser quitadores de vendas, de ir y anunciar a Cristo, al Señor, de hablar del arrepentimiento, de volvernos al Señor.